piano. El piano es un instrumento muy posesivo y que acaba con la gente. Hay muchos ejemplos. En vuestra casa acaba con la mayoría. Con la cabeza. Acaba, sí, que acaba con la mayoría. Realmente y quizás es bueno que así sea. Quiero decir, de la gente que inicia esta profesión, mucho menos de la mitad la termina. En vuestra casa me imagino que teníais piano y seguro que recordarás exactamente en qué lugar de la casa ocupaba. Y me gustaría que me hablaras de tu relación con el piano, siendo todavía muy joven, porque el piano es un instrumento, a diferencia de las maracas, un instrumento que impresiona nada más verlo. Es un animal prehistórico, es algo que te sientas y te impone un respeto tremendo. Sí, y cómo en tu relación con ese piano llega un momento en el que no solamente estás a gusto interpretando música de otros, sino que te lanzas a la aventura de componer melodía y dices, es que yo donde disfruto es componiendo. Sí. Yo heredé el piano de mi abuela, un Wurlitzer, lo que le decían piano de pared, un piano vertical, pero espineta, pequeño. O sea, no esos altos, sino los que son bajitos. Y que estaba muy bien, todavía está en casa de mi madre. Y no era un gran piano, no era un gran piano. Ni tampoco habían grandes pianos en las escuelas. Ni hay grandes. O sea, en Cuba pasa una cosa muy curiosa que yo siempre me da un poco de risa. Y es que hay más pianistas que pianos. Sin lugar a dudas. Pero cuando yo era niño, en el barrio donde yo me tuve hasta que me casé, viviendo, había un piano en una casa así, una no, vaya. En una misma cuadra habían varios pianos. Y en mi casa no había. Pero al lado había uno. Y mis padres se hicieron de uno, seguramente a plazo. Y después fallece mi abuela y yo heredo el de mi abuela. Esos fueron mis pianos. Y yo tenía una relación bastante lúdica con el instrumento. Yo no fui un estudiante, ¿cómo decirte?, compulsivo. Fui compulsivo a otras cosas, no sé, pero para el piano no. Y porque me gustaba mucho y yo creo que una de las cosas que me impulsó es que tuve la sensación de que me era fácil. Tengo que confesarlo, eso es lo que yo sentía. Pero claro, hay momentos en la carrera en que tú te enfrentas a una obra, a una literatura, a unas complejidades que ahí sí tienes que echar horas para dominarlas, ¿no? Pero todo el que estudió en aquella época en el Conservatorio de La Habana y que de mi época sabe y no me dejan mentir que yo no era esa gente que estaban todo el día tocando el piano. O sea, yo dedicaba, como sigo haciendo, muchísimo tiempo a otras actividades que tienen que ver con la música, con la cultura y con el conocimiento, además del piano. A la vez que me formaba como pianista, me leí todo lo que me cayó en las manos. Todavía leo más literatura que música, más tiempo. Así que, y eso que mencionaste, que se ha dicho mucho, y hay que decirlo, la influencia esa cultural de los poetas, de las voces de los poetas. Yo decía, en mi casa se oía mucho a Benny Moré, en discos de placa, a Rita Montanera, Bola de Nieve, muchísimo. Se oía música clásica también, juiciosamente. Se ponían discos. Ya mi hermano empezaba a poner discos de jazz y llegaron los discos del pop también. Pero además de las voces de los cantantes, en mi casa se oía mucho a Gardel, se oía mucho a cosas que le gustaban a mi madre, a Jolson, por ejemplo, a cantantes americanos. Pero junto a esas voces, yo a veces me gusta recordar las otras voces, las voces de los poetas, la conversación, la poesía conversada de la sobremesa, como una cosa natural, ¿no? Cada voz era como un instrumento. Cada voz. Y ahora cuando yo tengo la suerte, cuando leo Eliseo Diego, por ejemplo, que era un extraordinario lector, o Alezama, que tiene una voz inolvidable, los leo y los estoy leyendo y estoy oyendo las voces. ¿Entiendes? Y esas voces también, todo eso es como una polifonía, ¿no? Todas esas voces fueron creando un tejido. Y al final terminé escribiendo yo también poesía.
¿Está aquí la primera vez? Sí. Nunca había publicado, es primera Qué vez que bueno. publico unos cuantos poemas. Qué bueno, esto es lo que mañana este cuaderno que presentas, vamos a música y lanzar silencio. Mañana, aquí mismo en la otra sala, antes del concierto, se va a hacer el lanzamiento de este cuaderno que tiene 4 discos míos de antologías de distintas zonas: piano solo, música para cine, música de concierto, canciones. Y de repente hay aquí una cierta cantidad de poesía dedicada a la música en este caso. Muchas fotos y unas maravillosas ilustraciones que son cuadros de Silvia, de mi esposa, que más o menos por el tiempo en que yo empecé a escribir así, más compulsivamente, ella empezaba, una cosa rara. a ella le pasó algo que ella seguramente querrá contar, y empezó a pintar. Y aquí están algunos de sus últimos cuadros inclusive. Y fotos importantes de nuestra vida, de conciertos inolvidables, de personas con las cuales trabajamos, en fin. Fotos de familia, es como una memoria. Y la sensación es muy nueva para mí. Tener esto, no lo suelto. Yo, Estás como un niño yo tengo discos míos que puedo, bueno, a la larga siempre, en un momento dado uno los abre, pero puedo dejarlos, como ya los grabé, como ya me tomó un tiempo de la elaboración del disco, cuando tengo el disco a veces me demoro en volverlo a oír. Y esto esto es otra cosa, el libro es otra cosa. He descubierto eso. Claro, eso es un objeto poético Es un objeto poético. en sí mismo. Costó mucho trabajo que se decidiera a publicar, aunque sea esos poemas que están dedicados básicamente a la música, a la creación y a la música. Es que no es fácil, ponte los 2 apellidos un ratico Sí. y dime si vas a publicar poesía. Con Fina García Marrúa y con Cintia Whittier en las espaldas. Pesan. Claro. La poesía pesa mucho esos nombres. Es una responsabilidad. Y luego que me parecía que eso estaba cubierto ya, que no había que abundar sobre el asunto. Lo que pasa es que empecé a escribir mucho, espontáneamente. Y ahora me da gusto verlo. Yo publicaba nada más que en las redes, que tienen la gran ventaja. En tu página web tienes un blog donde publicas poemas. Sí, en perfil de Facebook, en el muro de Facebook. Uh-huh. Y que tiene la gran ventaja de que muy afín a mi forma de ver esto, de que puedo primero suprimirla y segundo puedo modificarla. Claro. Y a cada rato hago un cambio importante y la vuelvo a... Y esto ya no se puede cambiar. Y fue curioso porque José María empezó todas las mañanas, él hacía una oración, o sea, se levanta tempranísimo, 4 o 5 de la mañana, y ya desvelado ahí, empieza con el piano ahí a jugar, y entonces hacía unas pequeñas cosas que las grababa con la camarita puesta en la punta del piano, y las empezamos a llamar oraciones, porque eran como oraciones musicales con que empezaba el día. Y esas oraciones, de alguna misteriosa manera, han tenido como una evolución hacia la poesía. Ya no son musicales, ya son poemas, pensamientos, y con eso amanecemos. Yo antes de salir de la cama, miro a ver qué fue lo que puso. Y en el café lo comentamos, bueno, este me gusta más, este no, este... Y así, y antes eso lo que hacíamos También era... tiene muchos más lectores pues, en esa plataforma que con el libro físico, seguro. Poesía. Se lee más en Facebook que en ninguna parte. Silvia, para mí es un placer que estés aquí y que puedas dialogar también en este encuentro y aportar tu punto de vista, porque, entre otras cosas, el documental, yo creo que, aparte de una declaración de cubanía y una declaración de amor a la música, es una declaración de amor a ti. Sí, realmente. Es una Sí. declaración de amor tan increíble, o sea, lleváis 45 años juntos y lo que dices es tan bonito, esa idea de 2 piedras que chocan y que hacen chispa. Me da la sensación, bueno, no la sensación, no, la certeza de que sin Silvia tú no habrías sido nada. Nada en lo absoluto. Ahora soy la protagónica, ¿no? Nada en lo absoluto. Yo creo que me parece muy justo y muy frecuente además, porque el trabajo de Silvia ahora está pintando y está ha creado un espacio propio, ¿no? Hace sus exposiciones,
aquí en España tuvimos una hace un par de años, y en París el año pasado, y en La Habana. Y eso me hace muy feliz, pero durante muchísimos años el trabajo de ella ha sido un trabajo que no se ve en la producción de los discos, en la dirección artística de los programas, de los conciertos, en la concepción de los repertorios, en las estrategias, digamos, de creación de ahora que toca y que falta y dónde insistir y que mejorar en la creación de textos para ya innumerables trabajos conmigo, y algunos de los más importantes. En la misa cubana los 3 textos en castellano son de ella. En el Salmo de las Américas no aparecía un texto y no lo encontrábamos realmente, y no lo he leído nunca he leído un gran poema sobre el descubrimiento de América, no sé si existe, No lo encontramos. sobre el Estaba la momento música y sobre no el había momento texto. del descubrimiento. Es muy curioso, y ella me hizo el texto maravilloso. Y bueno, siempre es una música que está creciendo en la casa, como están creciendo ahora sus cuadros, ¿no? Y es la misma relación, lo mismo que hacíamos antes con proyectos de música ahora, pues nos retroalimentamos. Yo con la pintura, él con la música me da muchas ideas. A mí la música la veo, no solo la oigo, la veo. Es que la música y la pintura tienen mucho en común, ¿no? Pues Son- yo No, la siento así. hay un problema, poéticas, hay un problema muy grave con eso, abstractas. hay un grave Sí. problema con eso que nosotros ahora hemos yo creo que yo me había dado cuenta, alguna vez yo quise hacer, muchos años atrás, trabajo con un pintor, o más de uno, y qué difícil, porque la pintura se produce básicamente, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, no sé, la pintura vive en el espacio y la música vive en el tiempo, pero se consumen de formas muy diferentes. La música tiene una itinerancia, o sea, necesita un lapso de tiempo que es diferente completamente al tiempo en el cuadro. Pero lo que pasa es que la suerte ha sido que los cuadros de Silvia, como yo he dicho alguna vez, parece que también habitan en el tiempo, o sea, son como historias, son muy narrativos, a veces parecen ilustraciones de una historia que tú desconoces, y de alguna manera transcurren en el tiempo, aunque sea solamente una imagen fija. Y eso yo creo que también a Hay lo una mejor es esa cosa de que ella pinta. Nosotros pintamos y yo compongo en el mismo espacio. Pero la música que dice José que va en el tiempo, pero es que en el tiempo no solamente porque la música permanece en la memoria. O sea, no es que a mí me influya solo lo que acabo de escuchar o lo que estoy escuchando, sino lo que ya escuché y se quedó dentro de mí. Y en ese sentido es espacio también, no es cierto. tiempo. Y eso es lo que se traduce en la pintura. No es exactamente lo que estoy... A veces me molesta lo que está tocando, porque yo voy por otro lado. Y digo, pero tú no puedes tocar ahora otra cosa, porque está muy trepidante. ¿Ves? Si yo a lo mejor estoy en unos matices o en unas cosas que no... Y es que, o sea, me influye esa música con retardo. O sea, se queda en mí y después surge de una manera en colores, en forma. Y me imagino que a ti sus cuadros también te influyen y te inspiran música. Claro, sobre todo últimamente, o sea, en este último disco que tiene la portada de... Bueno, mis últimos discos todos tienen portadas de cuadros de Silvia. El disco que hice con Pablito Milanés, con canciones mías, Canción de Otoño, tiene un retrato que se llama Canción de Otoño. No me un deja cuadro. parar de pintar. ¿Qué pasa? Que no está Y pintando. Ofrendas es una serie de cuadros que se llama Ofrendas. Es el título de su última exposición. Y en fin, sí, estamos con una sintonía muy fuerte. Una cosa que me encanta del documental, Silvia, es cuando explicas las rutinas matinales del músico, Sí. Y cómo fluye la inspiración del cazador de melodías y tienes la sensación de que es un torrente Es un torrente. inacabable. Me gustaría que, con el calor de la conversación entre amigos, nos contaras esa perspectiva de la mujer, de la pareja del músico, que ve cómo este compositor se enfrenta todos los días al piano, a la partitura, y respira música, respira melodías. Mira, para mí vivir con música es una cosa que me pasó desde que nací.
porque mi madre es músico, era músico. Y yo amanecía oyendo el piano, los arreglos para coro, era directora de coro. Pero con José María es distinto, o sea, lo que se oye, y hay algunas amigas que aquí presentes que tienen un piano en su casa y nosotros muchas veces nos quedamos con ella y lo podrás certificar, es que en la mañana surgen muchas melodías distintas, o sea, el piano a la mañana ya no es el piano del estudio o de lo que voy a hacer, es el piano libre, absolutamente insospechado, que te abraza, que te alienta o que se difumina. Pero es arte efímero, casi siempre se olvida después. Sí, dice, yo le digo, pero vamos a grabarlo porque hay melodías, y digo, ay, esa que no se te olvide porque es tan bonita. No, se fue. Pero hay melodías que se han perdido. Uf, todas, sí muchas. Todas. Lo que pasa es que él cree que van a estar ahí siempre. Yo creo que sí, que vuelven, se quedan por algún lado y vuelven. ¿Sueñas con música? A veces cuando estoy en un punto ya de que llevo mucho tiempo en una obra, cuando compuso por ejemplo el Salmo de las Américas o la propia misa y algunos temas para cine que sí me suenan mucho y sueño con ellos, sí, a veces. No muy a menudo realmente, no muy a menudo. Ahora que hablas de cine, es otro de los grandes temas que aparecen en la película y en tu carrera como músico, y me fascina y me provoca gran admiración que un músico que trabaja en libertad las melodías, que por la mañana se sienta a hacer ese arte efímero, de repente se someta al escrutinio de la ficción y de unos tempos y de unos encargos sí, del director. El verbo someter es falta una humildad de la que haces gala y mucho arte, y es muy bonito lo que dices de la música en el cine. Me gustaría que hablaras de tu experiencia con el cine. Yo primero entré en la música para el cine, también por un cúmulo de casualidades también, ¿no? Un poco, o sea, en el cine entró primero mi hermano en el grupo de experimentación sonora, el ICAIC, que no sé si tienes referencia, pero fue un grupo de músicos que alrededor de la figura de Leo Brauer se cambiaron realmente el rumbo de muchos aspectos de la música cubana y solucionaron inclusive un tema de ¿cómo decir? De continuidad que estuvo en cierto peligro en aquellos años, del gran auge de la música beat en el mundo, mezclado también con una situación cubana cerrada, o sea, con poco acceso a muchas influencias que eran naturales en nuestra música. Se interrumpe eso. El grupo de experimentación, yo creo que jugó un papel impresionante en eso. Y hacía música, se hizo para hacer música para imágenes. Yo me acerqué al grupo que tenía un extraordinario pianista, no necesitaba más ninguno, era Emiliano Salvador. Y ahí empecé yo, cuando mi hermano escribía las cosas para sus primeras películas ya importantes, orquestaciones, yo iba al piano, mi hermano es guitarrista, era guitarrista. Entonces en el piano le probaba las orquestaciones. Lo que digo siempre fueron mis clases, las más útiles de orquestación que di. Y él no me las dio, o sea, es que sencillamente yo le colaboraba y me iba metiendo en ese mundo. Y empecé a hacer música para documentales porque un primo hermano nuestro debutó de director de documentales y claro, me llamó a mí. Y después mi hermano me llamó para hacer una obra de teatro que él no podía hacer porque tenía un viaje, no sé qué. Y me fueron llegando cosas relacionadas primero con el teatro e inmediatamente con el cine, con documentales. Una escuela fantástica. En una época que yo les cuento ahora a la gente que en el cine cubano se hacían, bueno, como promedio tranquilamente, fácilmente 50 o más documentales con músicas originales y con música de orquesta inclusive. Documentales de 10 minutos, como decían entonces, de un rollo, de dos rollos, con música original creada y con orquesta sinfónica. O sea, es un momento muy... Aquello nos parecía natural, ahora sabemos que no es nada natural. Y en el mundo tampoco. 50 años. Cortos documentales de 50 y alrededor de una docena de largos. Hubo varios años muy
que fue en los años en que yo empecé a hacer música para cine. Y antes incluso de los clásicos que se hicieron después, que vinieron después. Que me tocó, tuve en suerte también participar en alguno de ellos. Entonces el cine me dio, redundó en mi forma, en mi visión ecléctica de la música inclusiva y en mi visión de la música como una sola, o sea, como un lenguaje que se producía en un escenario popular o un escenario de concierto más culto, pero que en esencia eso eran vasos comunicantes. Y eso es lo que me ha definido siempre mi música. La información, digamos, académica de que estudié la música, no puedo ser naif aunque quiera en la música, porque tengo la información y por otro lado la experiencia de música popular. El cine cubano también fue muy bueno en eso, porque le dio entrada a todas estas formas de fusión de la música. Por eso tú encuentras en la cinematografía cubana que hay compositores como Juan Formel, por ejemplo, que hizo música de películas también. Porque el cine se acercó mucho a las raíces cubanas y a la tradición también de la música popular cubana. Y hacíamos unas cosas que un poco en broma decían en los pasillos, la gente le decía Vivaldi con tumbadora. Porque también se revitalizó mucho en aquellos años, alrededor del año 70, la música barroca y las versiones jazzísticas, por ejemplo, de Bach. Y todo eso nos influía mucho. Además del propio barroco nuestro, que ese es otro tema, el barroco americano. En fin, me sentí muy bien en el cine, me daba oportunidad de conocer gente fantástica. Es verdad que me obligaba a renunciar a la autonomía del artista. A la autonomía, como yo he dicho otras veces, era emocionarse con emociones ajenas. Pero era como un juego de roles también, que son como cambios de perspectiva, que no es tu propia perspectiva, sino la perspectiva del personaje, del actor, o incluso del director, y cada vez más también la perspectiva del productor, Sí. que son cada vez más incisivos. Y bueno, me fascinó ese mundo y todavía sigo haciendo música para cine. Dices que has tenido la suerte en el documental decías que has tenido la suerte de trabajar con los mejores. Has trabajado con Tomás Gutiérrez Alea, con Chijona, con Manuel Gutiérrez Aragón. Pero hay una película clave dentro de tu etapa como músico de cine, que es Fresa y Chocolate, que es una película que marca también la cinematografía cubana. Todos la hemos visto, es una película universal. Sí. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia? Ya ¿Cómo recordáis la experiencia de Fresa y Chocolate? Cuando llegó, primero con la sorpresa de que Titón se acercara a mí para hacer la música. Pues sabido era que él trabajaba con Leo Brauer, que es el maestro indiscutido de toda de la música en Cuba, probablemente. Pero él quería el piano, Leo de guitarrista. Él quería el piano como casi como, no solamente como un sonido, sino también como una... La película que es una película reivindicativa de varias formas, también lo es, desde el punto de vista musical. Porque saca, también utiliza, no solamente la música que yo escribí, sino la otra música que se utiliza en la película. También intenta reivindicar una zona del pianismo cubano, de la cultura cubana expresada a través del piano, señaladamente a través de Cervantes, Ignacio Cervantes, o incluso Lecuona. Entonces, bueno, él quería piano. Y cosa que mucha gente no sabe, que Titón era pianista. Él estudió el piano muy bien, con un gran maestro. Y nunca se dedicó a eso, pero hizo la carrera de pianista. Y sí, sabía de música. Sabía muchísimo de música, y por eso usaba muy poca música en las películas. Era muy exigente con todo aquello que no, como decía él, que lo que no... Parecido a lo que decía Pascal, lo que si no fascina aburre. Decía él de las películas que si no es imprescindible, sobraba. Aparte concebía la música, el sonido de la película como un todo, en lo cual se adelantó a mucha gente también. No solo la música, sino todo lo que suena en la película, los efectos. Y entonces, bueno, tuve suerte, la verdad, porque le hice, me acuerdo cuando llegó a la casa, él nunca había estado en casa, y yo me senté y le toqué, lo que tengo es esto. Y dice, ya tenemos la música.
Y efectivamente la usó en 2 momentos nada más, en el centro de la película y al final. Y luego tenía otras musiquitas de ambiente, de situaciones, poca música, pero muy bien puesta. Y aparte tenía una idea muy buena que también tiene mi amigo Manolo Gutiérrez Aragón, que es que la película tiene que pararse en sus 4 patas con los actores y con los diálogos. Tiene que estar parada. Después vamos a ver hasta dónde la llevamos, hasta dónde la impulsamos, hasta dónde podemos emocionar a la gente más todavía, pero tiene que estar la película ya. La música no va a venir a resolver el problema. Va a venir aportando algo que la película necesita. Entonces, bueno, yo este trabajo de la música del cine, yo creo que donde Silvia empieza a entrar a trabajar conmigo, antes de hacerlo oficialmente directora artística de mi proyecto, es cuando llegaban estos guiones, porque la verdad, y yo se lo he dicho ya después del tiempo, a algunos directores, la que se lee los guiones de Silvia. Esa es la verdad. La verdad. Y la que apunta y la que me dice aquí, mira, tiene 27 entradas de música. Trabajamos juntos. ¿No? Sí, sois el mismo artista. Al final Sí, yo me lo leo también, porque me da pena. Sí se lo lee, sí se lo lee. Lo que pasa es que eso, cuando está componiendo, es muy fácil. Después le han puesto un nombre a ese trabajo. Después de que lo hacíamos mucho, nos enteramos que se llamaba Music Supervisor. Y es lo que hacía, ¿no? O sea, estás prendido al guión y al criterio del director. Y entonces hace que el compositor pues no se pierda o no se vaya por acá, sino y manteniendo una línea. Eso que es tan importante en las películas, que no solamente es hacer la música de las escenas, sino saber cuándo la puedes y la debes repetir. También. Porque, porque las películas no son conciertos. No son conciertos, la película claro, necesita hacer versiones de un mismo tema. Necesita trabajar con motivos, hay veces que me han pasado que he estado haciendo la música de la película y de pronto siempre me he dicho, pues sí, es que ya la tienes, ya la hiciste. En tal secuencia está lo que te hace falta ahora. O sea, ese tipo de intuición, de olfato también y de oído, primero de oído. Y de muchos años. ¿no? Y de muchos años al lado mío también. Trabajando juntos. Así que bueno, el cine ha sido una fiesta, la verdad. Trabajar en el cine y lo sigue siendo. Aunque yo estoy escribiendo más música para la sala, para el concierto, los últimos años. Hice también, me tocó hacer una ópera, cosa que me resulta inimaginable, me hubiera resultado, porque nunca fui de ópera. Pero hice una ópera también. ¿Lo hiciste con un texto de Carlos Fuentes? Con un texto, creo que póstumo, yo creo. Me parece que fue el último que escribió Carlos. Qué personaje tan interesante. Sobre el personaje de Santana, que es el traidor nacional, por decirlo de algún modo, de México. Es una figura de la política y de la Revolución Mexicana. Y bueno, yo tuve que enterarme de toda esa historia que no sabía. Cuando me llega que sería un correo y un sobre, además llegó Carlos Fuentes, no sé qué, antes de que llegara. No, que el maestro Carlos Fuentes quiere que usted haga la música de Santana. Y ya yo se los dije a ellos después, a los productores, yo pensé dos cosas. Yo dije, esto es una ópera sobre la madre de la Virgen María, o es un musical sobre Santana, el mexicano, Carlos Santana. No tenía la menor idea de quién era el señor que ahora no me acuerdo de todos los nombres que tiene muchos nombres. Santana, Santa Anna, doble N. Y bueno, tuve que leerme todo lo que había sobre él, que es mucho. Fue 11 veces presidente de México. Es un tipo tremendo. Fue un héroe y fue un traidor a la vez. Enterró su pierna varias veces. Perdió la pierna, la enterró, la desenterraba, le hacía funerales a la pierna. Una misa a su pierna. En fin, es un personaje realmente de leyenda. Y bueno, hice ese trabajo con Carlos, que sobre todo el gran recuerdo que tenemos es el recuerdo de haber trabajado, de haberlo conocido, un tipazo. Y otra de tus obras musicales claves en tu carrera es esa misa cubana de la que hablas en el documental, en la que yo percibía, yo no la conozco la obra, pero percibía el eco del jazz latino, de la influencia del jazz. Tú que te defines como un músico inclusivo, que te defines como un músico que se crece en la fusión, en la mezcla, en el diálogo de fuentes diversas de música. Me gustaría preguntarte en concreto, ¿cómo te ha influido a ti
América del Norte, el jazz y las influencias musicales que vienen. En la misa cubana la influencia, hay muchas influencias y no son las de Norteamérica las más acusadas, porque primero hay mucha influencia del barroco y el clasicismo eh, europeo. Yo me refería más al jazz en tu Eh, vida como inspiración para tu música. Claro, Porque yo... está el Ave María por Cuba. Sí, que es lo porque que el problema es se que yo hice la recibe. misa cubana y la misa cubana se terminó y se convirtió en un disco y se convirtió en un concierto que se producía lo mismo en un oficio que en un teatro. Pero realmente como música para el oficio resultaba larga y como música para el teatro resultaba corta. Ese problema no surgió con nosotros pues, ni ahora, es un problema antiquísimo que le pasó también a los grandes compositores de misas. Con, y de lo cual se quejaban las autoridades eclesiásticas porque hacían en momentos que en las ceremonias son breves y que además tienen poco texto, pues hacían unos despliegues de tiempo muy largos. Bach cogía los versículos de uno por uno en el credo, por ejemplo, y iba construyendo obras muy extensas y la misa no se acababa nunca. ¿Qué te estás preguntando? Perfecto. Sí, te digo, tiene influencia, mucha influencia de esas misas, sobre todo las misas breves de Bach, que son las que más me gustan. Las 4 misas breves de Bach, que yo escuchaba desde niño mucho. Tiene influencia. Influencia no es solamente que tú vayas a usar algo que se hizo antes, la influencia también es no hacer algo Claro. que viste que se hizo y que no que no quieres hacer de nuevo. Claro. Entonces yo me oí un cierto número de misas, las llamadas misas étnicas. Y yo dije, por aquí no es la cosa. La disfruté muchísimo. Está la de Ariel Ramírez, que es muy famosa. Hay misas mariachi, hay misas flamencas, más de una. Hay misas de etnias, incluso de indígenas de América. Hay misas en tango. Y aquí sí, la tradición espectacular de la música religiosa norteamericana. Que es probablemente, a mi juicio, la más vibrante que se ha compuesto. O sea, todas esas cosas estaban ahí. Y yo dije, bueno, ¿dónde está lo cubano aquí? Tenemos que ver, pero lo cubano no va a ser la tumbadora y el bongo y la clave, no puede ser. Lo cubano va a ser la conducción de las melodías, la influencia de la trova tradicional, en cómo mover las melodías. La influencia va a estar, sí, en algunos ritmos también. Hay un momento de contradanza, hay un momento de danzón, hay dos momentos afrocubanos que tienen influencia étnica, que se toca con tambores africanos, que no son africanos ya, son cubanos, no se tocan ya nada más que en Cuba, tambores batá. Y, en fin, hay todas esas, hay muchas influencias. Después que terminé la misa, cuando te digo que me quedaba corta como concierto, empezamos a añadir nuevas obras para el concierto de la misa, para que durara. Entonces ahí hice la Ave María por Cuba, que tiene textos lo hicimos cuando fuimos a Roma y llevamos la misa a la Santa María en Trastevere y allí estrenamos el Ave María por Cuba, que tiene textos en yoruba y un canto a Yemayá, a Batalá, un canto a Batalá y el Ave María en latín. Y si es muy libre, el piano está a la Y cuerda. ahí hay clásica, improvisaciones. Y el piano está suelto. Ahí se está el jazz latino. Con mucho jazz latino. Y también yo hice después otra cosa de influencia campesina, que me la grabó Pablo. Así que en la misa cubana, en la última edición que hicimos cuando el Papa Francisco, en el mismo disco, tenemos, como podríamos considerar un nuevo milagro de la Virgen, en el mismo disco a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés. Como sabes, eso no ocurre. Entonces... Estamos, José María, celebrando 40 años de vida artística,
porque son años y además ricos, fecundos, has hecho muchas cosas en muchas direcciones. Dices en el documental que te emociona más o que te excita más la idea de lo nuevo, la idea de algo que no has hecho nunca. Ahora mismo, y en ese sentido, ¿qué te gustaría hacer? Me comentabas tú esta mañana que estáis haciendo algo que me resulta nuevo, que es esa idea de mantener el legado en la que está también implicado vuestro hijo, el legado cultural de la familia, etcétera. A lo mejor eso es algo Eso nos hace muchísima ilusión. Yo creo que eso es una cosa que le debemos a, ya no a nuestra familia, sino a la cultura cubana. Y hicimos un proyecto, mi hijo está encabezando eso, primero para preservar la obra, en principio, de mis padres, y por supuesto preservar, digitalizar y divulgar. No sé qué tanto podamos abrirnos, pero vamos a empezar por ahí. Por ahí, por la colección. Y por la colección de libros manufacturados, que es un proyecto, y es una realidad, ya no es un proyecto de nuestro hijo, que tiene una editorial que se llama La Isla Infinita, y hace libros que son una joya. Libros que parecen salidos de una poligráfica. Que se hacen a mano, se cosen a mano, se prensan a mano, salvo la impresión láser del texto, todo lo demás es manufacturado. Con grabados originales, los forros de tela, las guardas, todo se hace a mano. Y son maravillosos libros. Está también, en esto está el Ministerio de Cultura, con mucha fuerza. Y también está la Oficina del Historiador, que unos días antes de venir para acá nos dio un local para una casa esta de La Habana Vieja. Y ahí van a vivir los dos proyectos. Porque además el proyecto de La Isla Infinita, el primer director fue mi padre. Y ahora es su nieto. Se cierra un círculo. Sí, se cierra el círculo. Y musicalmente, porque bueno, yo ahí nosotros participamos como papás, ¿no? No somos los hacedores de esto. Tendremos que ayudarlos mucho, supongo, pero es que hay mucha obra. Hay una cosa que es bueno decir, que tengo oportunidad de decirlo yo, por esta pregunta. En la obra sobre todo, mi padre dejó su obra porque se ocupó mucho y la dejó bien, la dejó organizada. Y era un hombre organizado, además. Apasionado y organizado a la vez. Pero mi madre es apasionada y desorganizada. y está muy mayor. Entonces, hay una cantidad de obra inédita impresionante. Sobre todo ensayos. La poesía está casi toda publicada. Pero los ensayos aparecen, y hay docenas de ensayos extensos, inéditos. Es un tesoro ahí, incalculable. Y las cartas. Y bueno, los epistolarios también con el ambiente cultural español, sobre todo durante décadas. Y bueno, y latinoamericano. Y norteamericano también. En fin. Así que ahí hay un trabajo que hacer, pero eso ya no es. Eso es una empresa familiar que vamos a hacer y que estamos haciendo con el apoyo, por suerte, de la cultura en Cuba, ¿no? De las instituciones. Qué maravilla. Pues Teresa, yo no sé cómo andamos de tiempo, si podemos seguir conversando un rato más o damos paso a preguntas de la gente. Mira, ahí hay alguien que quiere hablar. Hola. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de haber pasado, como se suele decir, haber pasado literalmente y haberme encontrado con este acto, con este documental maravilloso y con ustedes dos aquí maravillosamente. Así que, en fin, cuando a mis alumnos les costaba mucho leer a Calderón o a José Martí o a Rubén Darío, yo les he puesto Canción de Otoño, les he puesto Lo Besos de Martín y les he puesto Dulces Favores captados por Martillo y por Jorge Dresler. En fin, la maravilla de poder transmitir la poesía con una música que tenga esta capacidad, pues no es muy frecuente, porque yo tengo una batería recogida de grandes autores de música para poesía
España ha sonado mucho siempre, Joan Manuel Serrat y otros, y de las voces de Hispanoamérica, pues José María Vitier está entre los escogidos, porque ya le digo que yo estoy en este tema trabajando hace muchos años. Tengo también recogida la voz de su madre en sus intervenciones en la residencia de estudiantes. Qué bueno. He Eso está bueno. escuchado repetidas veces esas conferencias, esas lecturas y esos comentarios. Los comentarios sobre todo. Comentarios maravillosos, humanos, enternecedores, atrompicones y llenos de anacolutos, pero encantadores. Fina García Marrús ha sido para mí un deleite también conocer su poesía y conocer que también ha sido musicada por algunos de sus versos han sido musicados por usted mismo. Me ha encantado ver que frente a muchos artistas que disecan la vida, ustedes han apostado por la vida y han hecho de la vida una obra de arte, aparte de haber hecho en la vida arte. Ha habido artistas que han disecado la vida y se han apartado de ella. Ustedes han tenido familia y están hablando de la familia y están hablando de un amor perdurado y perdurable. Y esto no tiene palabras, las palabras de elogio se pueden quedar cortas. Entonces, el amor a la patria, igualmente, y el haber echado de menos que alguien haya escrito una historia del descubrimiento de América y que ustedes hayan tenido el valor de hacerlo. El Salmo de las Américas y la Misa cubana. Ese valor, eso para mí no tiene precio. Para mí, que escribo versos, y para mí, que llevo muchos años dedicado a esto, para mí eso no tiene precio. El poner algo de la verdad, porque la verdad no la pusemos en tela ninguno, el ponerla en el pedestal que se merece. Le voy a hacer al final una pregunta también, que tiene que ver con España y con Madrid, porque el amor a la patria, que a todos nos incumbe, es como una gran familia y, desde luego, las imágenes que están en el documental, principio y fin del documental, pues son ya suficientemente expresivas. Me ha encantado la idea del recomenzar, siempre algo nuevo. Esto lo escuché por primera vez a un pianista que seguro que ustedes también conocen y que en España ha sido un modelo de pianistas y de vida intimidad es el título, que ha sido el gran Federico Mompou. Ah, pues sí. Por supuesto. Yo toqué sus obras. Mi maestro me hizo leerla, estudiarla. El maestro. Y entonces el haber escuchado de nuevo esto, que siempre hay que recomenzar, es fundamental, porque si no, el artista, el escritor, el poeta, el mundo poético es el que hemos dicho que está también en la pintura y en el cine, pues se seca, se esteriliza. Si somos demasiado elogiados, nos podemos quedar en los laureles. Dicen que el elogio debilita y por tanto no voy a continuar con los elogios y le voy a hacer la pregunta. ¿Qué tiene Madrid? Que el pintor Antonio López dice, esta ciudad, que es casi en algunos barrios fea, o destartalada, o descompuesta, que no tiene la belleza mediterránea de Barcelona, que no tiene el encanto de esa luz que hay en La Habana, porque en La Habana es la luz. ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué vio Velázquez en Madrid? También vio una luz. Pero yo les pregunto a ustedes y no me quiero extender. ¿Qué tiene Madrid para ustedes? Ah, bueno. Muchas gracias por lo que el prólogo de su pregunta. Preciosa palabra y Entonces tengo que, muy bonito. como les dijo alguien, no sé qué fue que dijo, me puedo defender de las críticas, pero ante el elogio me quedo sin defensa. No tengo defensa con los elogios. Pero vamos a ver. Nosotros durante mucho tiempo, cuando empezamos a viajar bastante, descubrimos que era fuera de Cuba, el lugar donde mejor lo pasábamos era en España. Y donde nos sentíamos mejor. También está la patria del idioma. El idioma es como una patria. Y dentro de eso era Madrid.
lo que más nos fascinaba y lo que más conocíamos también. Porque hay un placer en el conocimiento. Uno llega a querer mucho y a gozar mucho lo que conoce mucho. Y Madrid es la ciudad, después de las ciudades de Cuba, la ciudad donde menos me pierdo. O sea, donde puedo llegar a los lugares, donde me hago una idea de dónde estoy, a dónde voy. Bueno, he vivido en varios barrios, pocos tiempos, pero suficiente. Y uno de nuestros planes, no inmediatos, pero sí es alternar más estadías en no solo trabajo, sino también a disfrutar. A mí me parece que A ver, ¿qué es lo que tú piensas de Madrid? Pero no he respondido yo nada. A mí lo primero que se me ocurrió fue decir que Madrid tiene La Habana. O sea, pero pensando, o sea, porque también para nosotros La Habana es tan importante. Y Madrid lo es en segundo lugar, porque es la ciudad en que más hemos estado, donde más amigos tenemos. Claro, Uno seguro. empieza a querer una ciudad porque quiere a su gente. Por las casas. Por Cuando los entra a las lugares, casas. por las calles, por las casas que visita, por lo que se te empieza a meter por dentro de una forma distinta, como se te mete tu país. Y Madrid, por eso para nosotros también es un poco La Habana. O sea, están aquí gente que nosotros quisiéramos que estuvieran allá, nunca estamos completos. Estamos divididos, gente que queremos mucho está aquí y es como compartir la ciudad, compartir una ciudad amada. A nosotros. Y es por lo tanto que hemos hecho aquí y por las tantas personas que hay aquí que nos llenan de cariño, ¿no? Y que han creado un sentimiento de pertenencia. Sí. Donde quiera, ahora mismo estamos en un hotel, al lado, en el hotel hay una tarja. Madrid es muy de tarjas. Y hay muchos lugares que dicen, mire quién estuvo aquí, caramba. Barbieri, el compositor, al lado del hotel. Aquí estuvo, aquí vivió, qué sé yo. Y cuando uno va por Madrid los Sauces también, continuamente está viendo casas. En fin, yo creo que a nosotros, Madrid aparte, nosotros los cubanos, y La Habana aparte, los cubanos tenemos, estamos, tenemos debilidad por los españoles. O sea, los españoles, yo tengo amigos españoles que me han dicho, es que, me han llegado a decir una cosa increíble, me han dicho, personas que no son conocidas, que no tienen una vida pública, son personas normales, viven de su trabajo, pero que van de vacaciones. Y de repente en La Habana se sienten tan importantes, pero en el buen sentido, o sea, tan apreciados. O sea, las personas aprecian mucho al visitante en general, pero especialísimamente al español. No me dejarán mentir. Al español lo reciben y a nosotros nos pasa igual. Nosotros nos sentimos muy queridos en España. Y luego, eso que se ha dicho mucho, lo dijo, y seguramente lo pensó más que lo dijo Lorca y lo dijo Juan Ramón. Todos los que pasaron por las Américas de alguna forma, o incluso murieron en América, como Juan Ramón en Puerto Rico, que el ideal, digamos, de la nación española se consuma en el imaginario el americano, de la América hispana, donde todos son españoles, todos están, o sea, todos tienen como una consolidación ¿entiendes? Más allá de las diferencias que hay y que a veces son tan dolorosas, como vemos aquí cuando llegamos y nos encontramos situaciones difíciles de comprender. Y de repente, desde nuestra perspectiva, desde el balcón caribeño, España es una, absolutamente. Y Madrid la simboliza muy bien. Me parece a mí. ¿Qué ibas a decir tú? Nada. Usted. Había más preguntas. Disculpe, sí. Yo, en primer lugar, quiero agradecerles por estar aquí, por ser como sois, porque me llegáis muy cercanos
Y he tenido la oportunidad de vivir en Cuba un año estudiando música. Ah, qué bien. Entonces, este documental me aporta mucho, muchísimo. Y vosotros, pues, me habéis hecho recordar muchas cosas y me ha gustado mucho. Y luego una pregunta, como pianista amateur al maestro, yo veo que toca sin partitura, claro. Entonces, para mí eso es un sueño, porque vengo de la música clásica. Cuando estás componiendo, entiendo que compones desde el alma y sin pensar, pero cuando estás tocando con otros músicos, tú piensas en acordes, en formas musicales, en sostenidos, bemores, o simplemente ya estás en un nivel en el que te dejas llevar y ya es que ni miras las notas, ni tienes partitura, o sea, quiero saber cómo... El procedimiento, bueno, depende cuando uno... Hay una respuesta como pianista y otra respuesta como compositor. Sí, Porque, porque como pianista, cuando toco solo el instrumento mío y escribo para mi instrumento, es casi siempre. Yo ideo la música primero, la toco, la memorizo incluso, a partir de apuntes, y no la escribo de primera intención, la escribo después. Me ha pasado que alguna música la he escrito incluso después de grabarla, a partir de eso que grabé. No es, en mi caso, no es tan frecuente que escriba Pero piano solo eso. ¿eh? Eso para piano solo. Para piano solo. Para Para piano, por eso orquesta digo, eso es para orquesta, es otra cosa. Para orquesta tienes que escribir partitura, si no, no se produce la obra. pero empiezas desde ideas tuyas propias. Sí, dicen que lo que ocurre, digo yo, porque es difícil de describir, que ocurre es que uno indudablemente escucha la música, escucha algo que no existía antes. Y cuando uno detecta que es algo que no ha hecho otro, si no es un delito, entonces dice, caramba, esto es mío. Y me gusta y me expresa. Entonces trata de que no se te escape, ahí haces apunte. Ahora se apunta mucho en el ordenador, pero a mí me sigue gustando apuntar a mano. Porque además se nos va a olvidar escribir. No música, escribir palabras. Y a mí me gusta regresar al papel, tengo papel pautado, o si no imprimo, papel pautado con el propio ordenador y ahí escribo a mano. Y después que grabo, afortunadamente yo he grabado casi toda la música que he compuesto. Entonces, cuando es para piano, hago la partitura, tal cual la grabé. Cuando es para orquesta, no. Cuando es para orquesta tengo que grabarla previamente, obviamente, porque tengo que proveer de música a un grupo de personas que no saben lo que yo quiero. La forma de enterarse es la partitura. Entonces, eso es un proceso normal, yo creo que de todo músico. La música la escuchas tú primero que nadie, en tu interior. Es así. Sí, perdona, y entonces cuando ya estás tocando con músicos, como hemos visto ahora, ¿no? Ajá. Estabas con Silvio y tal, ¿tú piensas en notas tal, o ya te sale y no tienes que pensar? Qué bueno es cuando no hay que pensar. Claro, Ese es el estado ideal. De verdad que ahí sí te vas del tiempo, te vas del mundo. Y no pasa siempre, ni mucho menos. Pasa en algunos momentos. Y es cuando mejor se toca, es cuando mejor se realiza todo. Pero desgraciadamente no siempre es así. Es un trabajo muy consciente también. Es un esfuerzo mental consciente. ¿Entiendes? Recordar correctamente toda la música y ejecutarla sin errores. Es fruto primero de estudiar y segundo de hacerlo consciente. Y después, si todo sale muy bien, inconsciente. Porque el ideal es, en el momento de tocar, para mí personalmente, la situación ideal es precisamente la inconsciencia. O sea, que aquello está fluyendo, yo soy un medio. ¿Entiendes? Pero es que ya las manos aprendieron, ya los dedos aprendieron. ¿Entiendes? Hay una memoria digital que ya no pasa por el consciente.
porque se convierte en un reflejo condicionado. Hay casos inauditos, como el caso de personas que no eran normales, como Glenn Gould, que estudiaba la música sin sentarse al piano. Estudiaba la música, pero música contemporánea sobre todo, de su época. Y entonces cerraba la sonata de quién sabe quién, de Krenek, y seguía el piano a tocarla. Es una cosa asombrosa, de autismo casi. No sé. Pero eso es un caso que no se puede, nada más que mencionar como una curiosidad, pues nadie puede hacer eso, nada más que él. Y además decía que tocaba mejor el piano cuando estaba una temporada alejado de él. Pero bueno, es muy curioso el proceso. Dígame. Bueno, yo también daros las gracias. Acabo de volver de La Habana. Qué bien. Viaje hace una semana y he quedado pues, muy enamorada también de... Hemos venido en el mismo avión a lo mejor. A lo mejor. Yo fui en Cuba, en la cubana, aviación. Tú sí eres valista. Una experiencia. Y yo quería saber hasta qué punto os ha condicionado la carrera artística a usted y a otra gente de su generación las limitaciones de movimiento del propio país, ¿no? ¿Cómo ha afectado eso? ¿De movimiento de las personas te refieres? Sí, de salir, sí. Las visas y las no sé qué. Bueno, imagínate, ha habido afectaciones. Mira, ahora por ejemplo, tocar en Estados Unidos se ha vuelto otra vez casi imposible. Después de unos años a Estados Unidos, siempre con intriga, ¿no? Con suspense, con la visa, y sobre todo con la visa de trabajo, y con la visa normal también de entrada, pero yo creo que los músicos cubanos viajan mucho, por lo menos en estos últimos años, y de hace muchos años, ya unos años para acá, hay mucho movimiento. Hay muchos artistas incluso que viven en Cuba que trabajan muchísimo más fuera de Cuba que en Cuba. Hay varios casos así. Y yo creo que la principal dificultad, yo la veo, no sé tú sí, pero la veo en el caso de ir a Estados Unidos a trabajar, que es un mercado natural, por ejemplo, para los jazzistas cubanos, ¿entiendes? Para la música popular cubana, que gusta mucho. Yo he ido muchísimas veces y he estado incluso, he hecho pasantías, he estado en una universidad, por ejemplo, un mes. Pero eso se ha vuelto otra vez muy, muy complicado. Y durante mucho tiempo era Hay imposible. que ir a pedir la visa a México. Hay que ir a otro tercer país, tú sabes. O a no sé qué. Hay lo que ir a cual un se tercer vuelve país a ver si te dan la visa. absurdo. A pagarte el viaje a un tercer país, a vivir en un tercer país hasta que te den la visa, a que no te México, la van a a dar. no sé qué, estar 15 ¿Quién días va a hacer ahí eso? para ver si te dan una visa para ir a Estados Unidos, que te la pueden negar. Pero ¿quién puede pagar eso O sea, para ver si... es una locura. Es una Una verdadera cosa locura. muy... No obstante, ahora hay una delegación grande que Sí, va yo no sé a cómo es la Kennedy cosa. Center a hacer... No sé cómo lo han arreglado, pero lo han arreglado. Yo creo que no estamos... La ¿Eh? música cubana ahora no está a falta de movilidad ni de visibilidad internacional. Yo creo que tiene una visibilidad internacional muy importante. Yo creo que se conoce, me asombra ver cómo se conoce en muchísimos lugares, países nórdicos, por ejemplo, en Asia. O sea, se está tocando mucha música cubana. Incluso a mí me piden música. De todos los puntos del planeta me piden piezas para piano, partituras. Y las orquestas completas hacen giras grandes varias veces al año. La orquesta sinfónica está saliendo, está viajando también. Las orquestas de cámara, los coros viajan también. Y los cantantes, la gente de la salsa y todo este boom de la música bailable, eso sí dañó, yo creo, hubo décadas de verdadera cerrazón. Que la música cubana se enrocó un poco, se enquistó, se enrocó en sí misma, ¿no? Y en Latinoamérica no nos querían, o sea, no era solo Estados Unidos, con muchísimos países de Latinoamérica no querían hablar del cubano, ¿entiendes? Y eso ha cambiado. Afortunadamente yo creo que ha cambiado para bien. Para bien. Bueno, queridos amigos, son las 9:30. El maestro tiene que descansar porque mañana tiene un concierto muy importante. Así es.
al que estáis Aquí. todos invitados. En Os la otra recuerdo, en el anfiteatro de Casa de América. Y se va a lanzar esto. A las 7 de la tarde. Se va a lanzar, pero va a caer cerca. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que habéis estado. Muchas gracias.